Hola amigos de Educación, estamos aquí en el Parque Central y hoy estamos con dos integrantes del grupo de música folclórica Flor y Canto. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Ávila Chávez. Jesús Carlos Rubalcaba Espinosa. Muchas gracias. ¿Cuál es el género de música que el grupo Flor y Canto interpreta? Pues el género es latinoamericana, que abarca de varias regiones, desde Sudamérica y nuestro país, México. Pero se le conoce como latinoamericana, que es de acá de las Américas, pues. Gracias. ¿Este género se aprende en los conservatorios o solo se transmite oralmente de generación en generación? Bueno, en este género sí hay músicos de conservatorio que han hecho importantes aportaciones, pero la gran mayoría es de las tradiciones en cada región, en cada país o en algunos pueblos. ¿La música que ustedes interpretan enseña una parte de los valores y de la cultura de un pueblo? Sí, evidentemente. De hecho, el proyecto se inicia desde el nombre del grupo. De manera original es Inxochitl Incuicatl, es en náhuatl, que quiere decir flor y canto. Los aztecas, para darle un impulso a su civilización, toman un legado que dejaron los toltecas. Para los aztecas, un tolteca era un hombre sabio, era aquel que sabía hacer de la vida una obra de arte. De ahí que tomara el arte como una herramienta fundamental para el desarrollo de su espiritualidad. Vemos entonces que flor y canto eran las armas del guerrero, pero hay que saberlas interpretar. La flor era el arte, la belleza que tiene que adornar nuestra vida. El canto es la sabiduría proveniente de la asimilación de las experiencias. Entonces, esos son los recursos indispensables, elementales en la formación de la esencia de nuestra cultura azteca, que le precedió la tolteca, de ahí toma las bases fundamentales. Nosotros tomamos el arte como una expresión actualizada para conectarnos con esa tradición. De ahí la toltecayotl es más que nada un modo cultural que tomó diversas expresiones en todo el continente. Su fuerza fundamental se expresó aquí en nuestras tierras, pero la esencia y la filosofía era muy común en todas las Américas, desde la Tierra del Fuego hasta las regiones de Alaska. Y de ahí precisamente continuamos con esa tradición y tomamos la música, la danza y algunos otros elementos heredados de nuestra tradición para actualizarlos y proyectarlos a la juventud actual. Muchas gracias. ¿Qué influencia inca, española, amazónica o africana tiene este tipo de música? Bueno, pues tiene influencia de los pueblos que vinieron de Europa, lo que le llamamos los conquistadores, pero antes de que ellos llegaran, aquí ya había músicos, había incluso hasta científicos en algunas civilizaciones. Estos instrumentos, por ejemplo, eran tocados antes de la llegada de los europeos. Entonces, tiene influencia depende, cada instrumento tiene su raíz. Algunos fueron traídos por los europeos y otros han sido tomados de aquí, de artesanos de antes de la conquista. O sea, Los instrumentos que ustedes utilizan entonces se puede decir que son prehispánicos. Algunos de ellos sí, principalmente los de viento. Todos los de viento que utilizamos son prehispánicos. Por ejemplo, estos son flautas hechas de bambú o de tótora, de madera también se hacen. Estas flautas, desde antes de la llegada de los conquistadores, las hacían con huesos de animales o con madera. Por ejemplo, estos instrumentos que están aquí nosotros los hicimos en el taller de Flor y Canto. Esta la hicimos de cobre. Esta es de madera con punta de hueso. Aquí, antes de la llegada de los españoles o de los conquistadores, las hacían totalmente de hueso.
y tienen un sonido, las de hueso, muy, muy bonito. ¿Nos puede mostrar la diferencia entre una y otra en el sonido? Esta es de madera con punta de hueso. Esta es de cobre, de los tubos que venden en la ferretería. Incluso también las hacían y las siguen haciendo de barro. También, pues todas se oyen bonito. Lo que se diferencia un poquito es en el timbre. Pero todas se oyen tienen un sonido muy expresivo. ¿Y estas, cómo se llama esta? Quena. Este tipo de flauta se llama quena. ¿Lo mismo la otra? Sí, lo mismo la otra. Tiene la característica que es un tubo con los orificios y una muesca donde se hace aquí chocar el aire y de esa manera se produce el sonido. ¿Y de las otras que tiene ahí arriba, cómo se llaman? Esta es zampoña. Es como parecida a la flauta de pan, que son tubos cortados a que cada uno se afine que dé la nota. Y soplándoles como si se les sopla una botella, es como se produce el sonido. O sea, es soplando, ¿verdad? No es... Sí, son instrumentos de viento. Es con hacer chocar el hilo de aire, soplando ahí. ¿Y las otras? Las otras son del mismo no son del mismo tamaño. Sí, es lo que se denomina estas flautas de la familia de las zampoñas. Todas son zampoñas, pero según el tamaño recibe un nombre diferente. Por ejemplo, este tamaño recibe el nombre de zancas. Este tamaño recibe el nombre de maltas. Más chicas que estas se llaman chulis. Y más grandes que la zanca se llama tollos. Entonces sí depende del tamaño que tiene un nombre cada zampoña. Veo que esta está doble. Sí, todas se usan en dos filas, incluso esta que está acá. Se usan así, las dos, para formar la escala. O sea que el instrumento se consta de dos hileras de flautas. La hilera que va enfrente lleva el nombre de Ica, la hilera que va atrás lleva el nombre de Ira. Entonces, así como ir caminando en un triángulo, es como va subiendo la escala. O sea, do, re, mi, fa, sol. ¿Lo puede tocar, por favor? Muy hermoso, muy bello. Gracias. ¿Qué transmite la danza que se ejecuta durante la interpretación de la música? Darle realce a la transmisión de la armonía. La música cumple su papel. El instrumento del danzante es su propio cuerpo. Entonces utiliza su cuerpo para hacer una sincronía con la música y con el espectador que escucha y observa. De esta manera se genera un círculo de armonías.
En la antigüedad, por ejemplo, las danzas cumplían un papel para fortalecer el nexo entre lo humano y lo divino, eran las danzas sagradas. Y ya con el tiempo, bueno, se fueron popularizando y se convirtieron en un acto de esparcimiento, de recreación. Pero desde el punto de vista de nuestros antepasados, mucho del arte, sea musical, a veces poético, a veces en la danza, el papel fundamental era establecerse un puente entre lo humano y lo divino. En este caso, el papel de la danzante era precisamente ser más enfático el mensaje de la armonía. Parte de esa función nos llega a través del oído con los instrumentos y la música, y parte adicional llega a través de la vista. Entonces, ella cumple con ese papel. Muchas gracias. Y para seguir con lo de los instrumentos, nos faltaron algunos. ¿Estos qué son? Estos son tambores, pero tienen el nombre de este estilo de tambor, pues se llama bombo legüero. Recibe el nombre de bombo legüero porque se usaban para comunicación entre lugares a distancia en las selvas, y se oían pues a una legua de distancia, de ahí proviene su nombre bombo legüero. Estos en el taller de Flor y Canto, pues cada uno de los integrantes le hemos enseñado a fabricarlos. Estos son algunos, ellos mismos los pintan. Y otra característica es que llevan de los 3 reinos, llevan el reino animal, que es el cuero, del reino vegetal, la madera, y del reino mineral, llevan metal también. Y pues... ¿Los dos son del mismo nombre? Sí. ¿Bombo legüero? Sí, los dos son iguales, nomás que pues cada uno de los integrantes del taller tiene el bombo porque... Pues una de las cosas que hacemos es fabricar nuestros propios instrumentos y aprenderlos a tocar y aprender de dónde vienen y eso. Y el cuero que se usa no es rasurado, le dejamos con la piel, y pues estos son cueros que vamos allá al rastro y de ahí los conseguimos de los animales que sacrifican. Pues nosotros no estamos a favor de estar usando pieles y eso, ¿verdad? Pero pues son de los animales que están sacrificando para el consumo, y una de las maneras que pues nosotros pensamos que aparte del dolor del sacrificio y eso, una de las maneras de que el animal sigue dando un servicio al universo, porque el sonido del tambor pues simboliza como un latir de la tierra. Entonces, una manera en que pues sí honramos al animal y él sigue viviendo, latiendo y armonizando. Hay estudios de ¿cómo se dice?, terapeutas que utilizan desde hace mucho tiempo el tambor como terapia para combatir el estrés, que pues el estrés es un mal, ¿no?, de nuestro siglo. Muchas de las enfermedades es estrés. Entonces es lo que tiene, no nada más el tambor, la música en general tiene esa propiedad de curar el estrés. Si oyéramos más música nos enfermábamos menos, y si la interpretamos pues todavía nos inmunizamos más. ¿Y la que tienen ahí es una guitarra o qué es? ¿Cómo le llaman? Este es un 4 y viene de la región de Venezuela, es 4 venezolano. El sonido es parecido a la jarana, que también la usamos, pues más que no la tocamos, pero se usa para dar ritmos como de son, de huapango. Entonces usamos instrumentos de cuerda. Estos sí no los hemos todavía fabricado, pero tenemos intención. Estos los conseguimos antes de la llegada de los conquistadores. Ya había aquí
este tipo de instrumentos como este de Venezuela. En Bolivia, otra guitarrita más chiquita que lleva el nombre de charango o quirquincho, y ese lo hacen con la concha del animal. Y ahora se hace de madera porque el armadillo, que es el quirquincho, está en peligro de extinción y ya Bolivia emitió una ley de protección. Pero sí había instrumentos de cuerda. La guitarra sí es influencia de los europeos y también la usamos. Entonces, en realidad en el taller no nos limitamos a querer usar nada más instrumentos de nuestros antiguos. Depende de la persona que se va a integrar al taller, si ya sabe tocar un instrumento, pues es que nosotros somos nuestra misma sangre, mestizos, y en la música también hacemos un mestizaje con los instrumentos, con los ritmos, con los géneros, porque pues tocamos de música que corresponde. Ahora sí que las fronteras políticas no corresponden a las fronteras culturales. No, a veces es difícil, algunos países se pelean la autoría o así de algunas canciones que dicen, no, que esta obra es de Bolivia o que es de Argentina, pero son obras que son desde antes de la puesta de las fronteras. Entonces, por eso, pues, en el taller tenemos eso bien entendido y no nos preocupa mucho. Sí, cuando está reconocido y patentado un instrumento, pues decimos de qué parte proviene, pero pues respetamos todos y tratamos de aprender los que podamos. Es una de las filosofías que se tiene en el taller Flor y Canto, que a tratar de aprender más de un instrumento. Claro. Y hablando de la música y que ustedes interpretan, los sonidos es una mezcla. En algunas ocasiones los sonidos son persistentes y lastimeros, y a su vez son sonidos cálidos y alegres. ¿A qué se debe esta mezcla de sonidos? La naturaleza humana es muy variada en sus expresiones, y algo que le da más variedad es el comportamiento y la expresión emocional. Y así podemos para algunos detectar un amanecer alegre o triste. Entonces, esa gama de emociones siempre nos acompaña en la vida, y es algo que proyectamos y se expresa a través de la música. Así, hay música para ensalzar sentimientos de alegría, de gozo, de júbilo y de celebración. Habrá otros que son nostálgicos, que evocarán una remembranza, nos conectarán con el pasado, con el dolor, el sufrimiento, la lejanía. Entonces el ser humano se mueve en muchos niveles, en muchas gamas, y obviamente la música lo que hace es fortalecer, acentuar esa diversidad de expresión humana que somos nosotros. De ahí pues el contacto con la vida, que tiene muchas expresiones, que tiene mucha fuerza en nuestras raíces, en este tipo de música en especial, pues agarran mucha fuerza, mucha proyección, mucho sentido. De ahí la variedad de tonos, de canciones, de ritmos, para ensalzar y darle vida a esa naturaleza humana. Ahora que habla de esto, en la presentación que los vimos del Ateneo, una de las interpretaciones era muy melancólica al principio, era muy triste, y luego fue subiendo el tono hasta que se puso muy alegre, pero era la misma interpretación. ¿Qué es el significado de esta danza? Pues yo creo que se refiere al cóndor pasa, y efectivamente hay una leyenda en la región de los Andes del cóndor pasa, que en el lago Titicaca, que es el lago más alto de América, el cóndor en un momento alza el vuelo y hasta pues la parte más alta donde él alcanza, y de ahí se deja caer en picada al lago Titicaca. Esa es la primera parte de la melodía que está tratando de transmitir esa escena del cóndor. Es la leyenda. Renace y monta un vuelo ya con un aura más, bueno,
Sí, y también el ritmo cambia un poquito, ya menos dramático, más solemne todavía. Y cuando el cóndor ya sale en su nuevo cielo, cambia otra vez el ritmo ya festivo. Y es lo que hace esa pieza musical del Cóndor pasa, tratando de representar esa leyenda del cóndor. Y sí, pues se sienten esos cambios en la misma melodía. Muchas gracias. Se dice que la música originalmente fue exclusivamente instrumental, pero que se ha popularizado y por eso se añadió la letra, apropiadamente trágica, a veces agridulce o taciturna. ¿Qué de cierto es esto? Hay mucho de cierto. Recordemos que el principio de vida en los orígenes de cualquier civilización tiende a establecer un nivel de armonía y de contacto con lo divino y con lo natural, con mucha fuerza. Conforme se desarrolla esa expresión cultural, entra en un proceso de decadencia y de sintonía con lo material. Sacrifica el espíritu y se identifica con la materia. Por eso al principio el origen de las artes, muchas de ellas tenían un carácter sagrado, sacro, y se utilizaba en rituales para evocar leyes de la naturaleza, principios superiores, un contacto con el sol, con lo divino, con lo espiritual. Reflejaba nuestros anhelos de eternidad, nuestros anhelos de fundirnos con algo superior. Y ese sentido, esas armonías buscaban precisamente desarrollar este sentimiento de anhelar hacia un ideal superior. Obviamente viene un proceso en algunos casos de decadencia, en otros no, en otros simplemente se complementa el sentido de vida cotidiano y ordinario y se integra al arte. Tendríamos pues el arte sagrado y el arte profano, el arte de entretenimiento, el arte de los teatros, por ejemplo. Y ya se deja aparte una expresión artística para el ceremonial, para el ritual, para fechas especiales, que de alguna manera se sincronizan con el ritmo de la naturaleza también. Entonces, sí, hay un arte para un propósito específico, espiritual y superior, y hay otro arte para alimentar las emociones de lo humano y de lo cotidiano. Entonces, no están peleadas, son complementarias, más que nada. Pero sí, en el transcurso del desarrollo artístico hubo momentos en donde prevalecía uno o el otro, o convergían los dos de manera equilibrada. Muchas gracias, les agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad a Educación de conocer desde su raíz esta música y que nos hayan compartido sus conocimientos. Por último, quisiera alguno de ustedes mandarle un mensaje a nuestro público de Educación para que se interese por este tipo de música. Claro, no especialmente por este tipo uno en sí, sino pues o sea, todo el arte es importante. Lo que tienen en similitud las ciencias con la música, con la pintura, a veces no lo percibimos. Si estudiamos música no es para que nos dediquemos a ser músicos. En el taller de Flor y Canto habemos no es que lo tomemos como hobby, para nosotros es algo muy importante, pero habemos profesionistas, ingenieros, licenciados, contadores. Sí queremos mandar el mensaje que la música no es un tiempo desperdiciado, pero no ven la importancia. Por ejemplo, se puede ver en las paradojas algebraicas. Tienen mucho en común con la música y con la pintura. Hay autores que han pintado cuadros donde, por ejemplo, cae una cascada y luego sigue corriendo el río y de repente se junta arriba, no supimos cómo, y otra vez cae. O sea, eso es una paradoja que en la música tiene su equivalencia también, como genios como Bach hacían
esas obras musicales donde parecía que la escala siempre iba bajando, pero en realidad hacía un círculo. Y en nuestro cerebro lo hace también en las matemáticas. Hay paradojas que parecen funciones que se ciclan. Entonces, aprender música o aprender pintura va a servir mucho para las ciencias, aunque no se dediquen a pintar o aunque no se dediquen a ser músicos. Muchas gracias, les agradecemos esta oportunidad y vamos a seguir siguiéndolos para que nos sigan dando más conocimiento acerca de este tipo de música. Amigos de Educación, seguimos aquí en el Parque Central. Muchas gracias.